Hermanos, buenos días. Es un gusto verlos una vez más. Tenemos visitantes. Bienvenidos. La familia Ortega nos están visitando. Conozco a Andrew desde hace mucho tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, hoy es el último domingo del mes y como ustedes saben, el último domingo del mes es cuando predico. Y seguimos en nuestra serie que se llama La invasión en el libro de Judas. Así que abra su Biblia conmigo en el libro de Judas. Hemos estado viendo, voy a dar una pequeña reseña de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Sabemos que el esclavo del Señor, Judas, el esclavo de Jesucristo, después de un saludo muy afectuoso en los versículos 1 al 2 y en estos versículos cargados de verdades doctrinales, describen a los creyentes a los que él se dirigía. Les expresa también el motivo de la carta y les llama a contender ardientemente por la fe. Eso es el mensaje de Judas, a contender ardientemente por la fe. Y como estudiamos ardientemente por la fe, quiere decir que peleemos con todo lo que tenemos. Por la fe, por el conjunto de doctrinas, el cuerpo de doctrinas que se encuentran en las Escrituras. En mi sermón anterior, basado en el versículo 4, donde Judas nos introduce a los falsos maestros. Esta es la advertencia, esta es la preocupación de Judas, que los falsos maestros se han infiltrado en la iglesia. Eso fue lo que lo motivó a él, mejor dicho, a escribirles. Pero esto no le tomó por sorpresa a Dios. Como lo vimos en el versículo 4, ya se había escrito, mejor dicho, acerca de ellos. Ya se había escrito acerca de ellos y también se había escrito acerca de su condenación, acerca del juicio de parte de Dios hacia con ellos. Así que hoy estaremos considerando o estudiando, mejor dicho, los versículos del 5 al 7. Esos serán el motivo de mi exposición. Y veremos cómo Judas desempaca, por así decirlo, lo que nos dijo en el versículo 4, el juicio de Dios. Veremos el juicio de Dios. De hecho, el título de este sermón es El juicio de Dios es eminente. Y vamos a ver cómo Judas, como buen abogado, comienza a construir su caso y da evidencia tras evidencia de que el juicio de Dios es eminente, es seguro, va a suceder. Así que vamos a leer desde el versículo 1 para darle un poquito de contexto, desde el versículo 1. Pero el motivo de mi exposición serán los versículos 5 al 7. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Estos son los versículos de mi exposición, del 5 al 7. Dice: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Oremos. Señor, humildemente, Señor, venimos delante de ti. Y quiero orar, Señor, para que sean tus palabras que penetren, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones.
nos traigan a convicción, al punto de examinar nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí, dame la claridad que necesito para poder transmitir tu palabra. No lo que yo pienso, sino lo que dice tu palabra, con el fin de que tú seas glorificado. Ayuda a mis hermanos también, Señor, para que lo entiendan y lo pongan por práctica. Que entiendan, Señor, la severidad de estas advertencias. Y si algún falso maestro está escuchando esto, que venga al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, así que he dividido mi mensaje en 3 puntos sencillos. El primer punto es la condenación de Israel, es en el versículo 5. El punto número 2 es la condenación de los ángeles apóstatas, versículo 6. Y el tercer punto es la condenación de los gentiles inmorales, versículo 7. Estos son los 3 ejemplos que Judas está utilizando para convencernos de que el juicio de Dios es inminente contra los falsos maestros. Esto es algo que era conocido para los judíos. Esto era algo conocido, lo podemos ver en el versículo 5. Aquí comienza el primer punto. Lo leo una vez más. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Judas comienza aquí, hermanos, a expandir lo que él había dicho acerca del castigo de los falsos maestros en el versículo 4. Él ya nos había dicho acerca del castigo, pero aquí está expandiendo, está dándonos el ejemplo. Y lo hace utilizando un marcador de transición o comparación. En el griego sería la palabra de, es donde dice ahora, ahí en el versículo 5, véalo conmigo, ahora. Ese es un marcador de transición. Y esto es importante, pues con esto Judas nos está diciendo que a su audiencia que está a punto de decirles algo importante para ellos. Está a punto de darles más información. Este tipo de transiciones son muy comunes de parte de los hombres de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 1:13 dice, y no quiero que ignoréis. Gálatas 1:11 dice, pues quiero que sepáis. 2 Corintios 1:18, porque no queremos que ignoréis. Este es el deseo ardiente del hombre de Dios. Él quiere que la gente de Dios recuerde, no olvide. Aunque ya lo han escuchado antes, Él quiere que lo sepan. Y esto es importante para nosotros como estudiosos de las Escrituras. Cada vez que encontramos este marcador de contraste o comparación, nuestros ojos y oídos deben de estar atentos, alertas. Porque el autor está a punto de decirnos algo para que su argumentación tenga sentido. Nos da más información para que la argumentación de él tenga sentido. En el caso de Judas 5, el autor hace la comparación o utiliza un ejemplo del Antiguo Testamento para recordarle a su audiencia algo que ellos ya sabían. Y esto es que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Esta repetición, hermanos, voy a hacer una nota. Esta repetición y recordatorios de eventos o verdades que están en las Escrituras es necesaria, hermanos, con el fin de clarificar, tal vez enraizar, tal vez profundizar o enriquecer doctrinas que se encuentran en las Escrituras. Esto es importante. Así que si ustedes me escuchan en mis predicaciones futuras o incluso en esta, repetir las cosas, estoy en buena compañía. Porque yo también quiero que ustedes no olviden. Yo también quiero que ustedes recuerden. Porque solo de esa manera las doctrinas o las enseñanzas en la Biblia se irán enraizando, tomarán raíz dentro de nosotros. Ahora, en otras palabras, Judas quería que pensaran una vez más en que el Señor castiga el pecado de incredulidad. Si usted ve al final del versículo 5, dice que
habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Dios castiga el pecado de la incredulidad. No solo de que los que están fuera de la iglesia, sino de entre los que profesan ser suyos. No que lo sean, sino que los que profesan ser cristianos. Pero su misma incredulidad, hermanos, su misma incredulidad confirma que no lo son. Es por tanto que ellos serán juzgados como cualquier otro incrédulo. Serán destruidos por el juicio de Dios. El evento al cual Judas aquí se está refiriendo es en Números 14, 29. Vaya conmigo. Números 14, 29 al 35. Y lo voy a leer para que usted sepa a qué se está refiriendo Judas. Cuál es el evento que él está usando. Dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraráis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en el desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días. Por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Este es el ejemplo que Judas está utilizando, la incredulidad de los israelitas, que el Señor había sacado de Egipto. En el caso de Judas, en el caso de los falsos maestros, como ya establecimos en sermones anteriores, estos no son creyentes. Un falso maestro no es un creyente. Si usted nota el lenguaje que utiliza Judas con respecto a ellos, dice que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no están sometidos bajo el señorío de Cristo. No someten sus vidas bajo el señorío de Cristo. Rechazan el señorío de Cristo. Esa es la actitud típica de un incrédulo. Aunque están dentro de la iglesia, no son creyentes. Aunque profesan ser creyentes, no lo son. No poseen esa fe salvífica. En el versículo 4 también vemos que ellos abusan de la gracia. Son libertinos. Véalo conmigo. Ahí está en el versículo 4. Les llama impíos. Les dice que abusan, o nos dice Judas, que abusan de la gracia salvífica. El punto de Judas es que el Señor seguramente, hermanos, castigará la incredulidad entre los suyos, aquellos que pretenden ser creyentes, pero no lo son, ya sean maestros, falsos maestros o no. El Señor castigará a los que están dentro de su congregación y pretenden ser creyentes. Y esto puede levantar una pregunta. ¿Puede el creyente perder su salvación? Tengo que mostrarles bíblicamente que no. El creyente no puede perder su salvación. Ciertamente la salvación de un verdadero creyente no se puede perder. Cuando el Señor ha obrado la regeneración en el corazón del hombre, no puede perderse. Lo ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. El mismo Señor Jesús preserva a los que salva. Dios preserva a los que salva. Esta doctrina es conocida como la preservancia divina. Dios preserva, cuida a aquellos que salva. Aquí está la primera evidencia.
La evidencia bíblica de la preservación de Dios hacia los que Él salva es abrumadora. Y no tengo el tiempo para ir por todos los pasajes bíblicos que hablan de esto. Pero tome nota, Juan 6, 39 al 40. Ponga atención a las palabras. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El Señor Jesús no perderá a ninguno que Dios Padre traiga a Él. Si ese no fuera suficiente, dentro del mismo libro de Juan, unos capítulos después, o sea, dentro del mismo contexto, en Juan 10, 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No dice les daré, les doy vida eterna, algo que ya es un hecho. Les doy vida eterna, y jamás perecerán. Si estas palabras no son verdad, Jesucristo es un mentiroso. Pero Jesucristo no es un mentiroso. Estas palabras son verdad. Jamás perecerán. Y nadie, escuche el lenguaje, escuche la certeza, escuche tan enfático que es el Señor. Y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Buena suerte si tú crees que alguien puede perder su salvación, que alguien puede, una vez que ha sido regenerado, puede salir de la mano del Señor. Es imposible. Imposible. Ahora, hay otra doctrina que va de la mano y no están peleadas, van paralelas y se llama la perseverancia de los santos o la perseverancia divina. Dios nos preserva aquellos que Él ha regenerado y han dado frutos dignos de arrepentimiento, evidencia de una verdadera salvación. Y está esta otra doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Los santos perseveran hasta el final. Y Judas nos habla de esto en el mismo pasaje. Vamos a llegar ahí a un momento. Pero antes de pasar, me adelanté un poco, pero antes de pasar a la perseveración de los santos, quiero que vea conmigo en el mismo libro de Judas, él mismo habla allí acerca de la preservación de parte de Dios para los suyos. Ve el versículo 1 conmigo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre, guardados por Jesucristo. Su Biblia puede decir para Jesucristo, pero como argumenté en el primer sermón, es mejor entenderlo por Jesucristo. Cristo nos guarda y Judas sabía esto. Es la manera que él comienza su carta. No estoy poniendo mi teología en el texto. El mismo texto me está hablando acerca de que Dios preserva a los suyos, guarda a los suyos. Y no es la única vez que Judas lo menciona. Vea conmigo el versículo 24 ahí en Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que Judas no se está contradiciendo. Judas no está diciendo que un creyente puede perder su salvación. Judas ya ha identificado a los falsos maestros como impíos. Fue lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento. Falsos creyentes que salieron de Egipto eran incrédulos, por eso el Señor los juzgó. La Biblia no se contradice, hermanos. Al que Dios salva, lo va a preservar hasta el final, y a los que Dios salva, perseveran hasta el final. Hasta el final. Vea conmigo
Mateo 10:22, y vamos a comenzar a hablar acerca de la perseveración de los santos. Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, el hombre es responsable. Dios es soberano en la salvación y el hombre es responsable. Son dos verdades que no están en contradicción en la Biblia. Puede ser que no las reconcilies tú en tu mente, pero eso no significa que sea verdad. Son dos verdades bíblicas que van de la mano. Dios es soberano en la salvación y el hombre es responsable. Solo ustedes sabrán si yo soy un verdadero creyente, si yo preservo, o mejor dicho, persevero hasta el final. Solo yo sabré si ustedes son verdaderos creyentes, si ustedes perseveran al final. No tengo que convencerlos de esto. Muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio y muchos de aquellos que comenzaron con nosotros hoy no están dentro de nosotros. No perseveraron. Esa es evidencia de que nunca fueron de nosotros. Y cuando digo de nosotros, no estoy hablando de una congregación o del nombre de una iglesia o una organización. Estoy hablando, nunca fueron verdaderos creyentes. Porque las palabras de Jesús son claras. El que persevere hasta el final, ese será salvo. No es que Jesucristo no te haya dado ya la salvación, sino que está hablando que será la consumación de la salvación, cuando se lleve a cabo la glorificación. Juan 8:31 al 32, una evidencia más. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Esto es lo que él les dijo a aquellos que habían creído en él. Vea la condición. Esta es una condición, hermanos. Sí. Esa es la condición. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La permanencia, la perseverancia. De hecho, ese es el problema con los falsos maestros. Ellos no permanecen o no permanecieron, en el caso de Judas, no permanecieron en la palabra de Dios. Comenzaron a poner sus propias palabras. Y Jesús dice, si permaneces en mi palabra, lo mismo puedo decir de ustedes y de mí. Solo sabremos si ustedes son verdaderos creyentes, si hasta el día de su muerte ustedes permanecen en su palabra. Solo ustedes sabrán si yo soy un verdadero creyente, si hasta el día de mi muerte yo permanezco en su palabra. Esas son las dos verdades de la Biblia. Una vez que encontramos este soporte teológico para el argumento del libro de Judas, vea conmigo el versículo 21, ahí en Judas, porque Judas habla acerca de la perseveración. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos es permanezcan. Y es un imperativo. Un imperativo no es una sugerencia, es un mandato. El verdadero creyente, si tú profesas ser creyente, si tú profesas ser cristiano, tienes que permanecer en la palabra. Tienes que conservarte en el amor de Dios, permanecer en él. Judas ha hablado acerca, dentro del mismo contexto, dentro de su misma epístola, acerca de la preservancia de Dios de los santos y la perseveración de los santos. Esto quiere decir que a los que el Señor destruyó en el desierto, el ejemplo que Judas ha usado aquí, demostraron no poseer una fe genuina, sino como el texto dice, que fue su falta de fe. Eso fue lo que demostraron. A los que destruyó el Señor era porque no tenían una fe genuina. Esto reveló su verdadera condición y por eso sufrieron el castigo divino. Y lo mismo será hoy en día.
Vamos a ver cómo Judas está argumentando al respecto. Ahora solo quiero hacer una aclaración técnica, hermanos, que posiblemente te has preguntado. No sé qué versión tienes tú en tu Biblia. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Pero algunas Biblias, ahí en el versículo 5, donde dice el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Algunas dicen el Señor y algunas dicen Jesús. Y la aclaración es, o la razón, mejor dicho, es porque los manuscritos más antiguos dicen Cristo, dicen Jesús, mejor dicho, dicen Jesús. Entonces, dependiendo la casa traductora que haya traducido la Biblia que tienes, dependiendo el manuscrito que ellos utilizaron, pusieron a lo mejor Señor y algunas dicen Jesús. Ahora, esto es importante porque tú puedes decir, bueno, yo sé que en el Antiguo Testamento, quien salvó al pueblo de Egipto, quien salvó al pueblo de Israel de Egipto fue Dios. Pero Judas está diciendo que fue Jesús. De hecho, lo mejor o lo más seguro de leerlo es que diga Jesús, porque esos son los manuscritos más antiguos. Esto puede que cause confusión, pero hermanos, Cristo tiene el poder. Si fuese Jesús lo que Judas quiso decir, y yo creo que es lo que quiso decir, porque los manuscritos más antiguos dicen Jesús, no tiene ningún conflicto con la Biblia. Porque Jesús tiene el poder para ejecutar juicio. Juan 5:27 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad de este Jesús, es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Una evidencia más en el Antiguo Testamento. Salmo 2:6-9. Este habla del Rey Jesús. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí viene el derecho a hacer juicio. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. No hay conflicto, hermanos. Si su Biblia dice Jesús, está bien. Está bien. Porque Cristo tiene el poder para hacer juicio. Tiene la autoridad para hacerlo. Creí que era importante aclarar eso técnico, porque puede que tú te hagas preguntas cuando estés estudiando. ¿Por qué dice Jesús? Yo sé que quien liberó al pueblo de Egipto fue Dios. Y además de eso, hermanos, no es algo único que Judas está haciendo. De hecho, Pablo hizo lo mismo. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, que bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pablo está diciendo que la roca del Antiguo Testamento era Cristo. No es de sorprendernos que Judas esté haciendo lo mismo, diciendo que quien emitió el juicio de estos ejemplos que él está poniendo fue Cristo. No es extraño. En el versículo 9 del mismo de 1 Corintios 10:4 dice, ni provoquen al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Hablando del mismo evento, Pablo se está refiriendo a Jesucristo. No es de sorprendernos. Ok, punto número 2. Ya vimos cómo el ejemplo que Judas nos da acerca de la incredulidad, del castigo de Dios a los incrédulos dentro de ellos. Este es el segundo ejemplo, la condenación de los ángeles apóstatas. Ahora aquí Judas nos da otro ejemplo, como si el primero no hubiese sido suficiente. Judas está funcionando, hermanos, como ya lo mencioné, como un abogado construyendo el caso. Él quiere que quede
claro en nuestras mentes. Primero en las mentes de su audiencia. Quiere que quede bien claro que el juicio de Dios es eminente. No basta solo un ejemplo. Judas quiere hacerles ver que el juicio de Dios es eminente. El versículo 6 dice así: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el castigo del gran día. Ahora, Judas aquí menciona una rebelión angelical, de la cual no nos da más detalles. Y probablemente para nosotros esto sea un poquito extraño. Pero tenemos que recordar que la carta no fue dirigida a nosotros. Fue dirigida a un grupo en específico, en un contexto histórico en especial. Y los judíos estaban familiarizados con esta historia. Y debes de saber que los judíos del primer siglo estaban muy interesados a nivel cultural acerca de los ángeles. Tenían muchas tradiciones acerca de los ángeles. De hecho, Judas utiliza un recurso extrabíblico en el versículo 9 cuando cita Primera de Enoc. Primera de Enoc menciona un ejemplo que Judas está utilizando aquí. Los judíos de ese tiempo, para ellos era realmente relevante. Ellos entendían de qué estaba hablando Judas. Ahora, dentro de las escrituras encontramos algunas, de hecho yo solo pude encontrar 2 rebeliones angelicales. Creo que las conocen. Una de ellas es la caída de Lucifer y sus ángeles, ahora demonios. Eso lo encontramos en Isaías 14, 12 al 15. Y creo que es importante, hermanos, que estudiemos esta para ver a cuál se está refiriendo Judas, porque Judas no nos dice exactamente a cuál. Isaías 14, 12 al 15 dice: como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Este es Isaías hablando del rey de Babilonia, pero por muy buenas razones en el texto que vemos aquí, en el versículo 12, se ha interpretado como la caída de Satanás. Y el mismo Jesús utilizó este versículo para decir o hablar acerca de la caída de Satanás. En Lucas 10, 18, Él nos dice: y Él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y según el versículo 14 de Isaías, el que acabo de leer, el pecado de Satanás fue su orgullo. Quiso ser como Dios. Y eso es compatible con lo que Judas ha venido argumentando. Los falsos maestros son orgullosos porque no se someten al señorío de Cristo. Lo vimos en el versículo 4. Rechazan, niegan el señorío de Cristo. Eso es orgullo. Es posible que Judas se esté refiriendo a este. Pero hay otro evento que creo yo que es al que Judas se está refiriendo. Y lo encontramos en Génesis 6, 1 al 4. Este es el evento que narra la historia que los ángeles dejaron el cielo para unirse a las mujeres de los hombres y tener relaciones sexuales con ellas. Y tuvieron hijos, lo voy a leer. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Mientras que la primera rebelión que mencioné en Isaías
Se trata acerca del orgullo. Esa fue la razón por la cual Dios expulsó a Satanás. Estos ángeles no fue orgullo, sino fue la lujuria sexual. La lujuria sexual fue lo que les hizo que fueran expulsados del cielo. Dejaron el cielo. Y tiene mucho sentido, hermanos. Tiene mucho sentido. Porque en este versículo, véanlo otra vez conmigo, el versículo 7. Perdón, el versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Esta palabra señorío original puede traducirse como autoridad. Denota autoridad. No conservaron su autoridad y dejaron su morada legítima. Quiere decir, en el lugar donde ellos habitaban. Ellos dejaron el cielo y la autoridad y las responsabilidades que Dios les había designado por venir tras las mujeres. Fue su lujuria la que los llevó a ser desobedientes y dejar el cielo. Tiene sentido. Ese es el argumento de Judas. Judas está argumentando que ellos son lujuriosos. Para un entendimiento correcto de las Escrituras, hermanos, tenemos que considerar el contexto. Y Judas ya ha hablado acerca del libertinaje de estos hombres. Como ya he dicho en los sermones pasados de esta serie, Segunda de Pedro y Judas son bien parecidos. Mire lo que dice Segunda de Pedro 2:4 con respecto al mismo evento. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Pedro está diciendo que los ángeles pecaron. No nos menciona cuál es su pecado, no nos dice cuál es su pecado, pero Judas sí nos dice cuál es su pecado. Es el mismo evento, pero Judas nos dice que su pecado fue que dejaron su autoridad, dejaron el cielo por venir tras las mujeres. La lujuria sexual. Hermanos, y cuando vemos, y por eso fueron castigados. Por eso fueron castigados. Vea conmigo una vez más el versículo 6. Dice, los ha guardado. El Señor los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos ángeles, ahora demonios que hicieron esta atrocidad, ahora ellos están encarcelados. Y sabemos esto muy bien porque eso no volvió a suceder. Ya no tenemos un recuento histórico de que los ángeles bajaron una vez más y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. No sucedió. Ellos están encarcelados y están esperando el juicio final. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el castigo que están esperando. Entonces, ahora, en este segundo ejemplo, Judas nos dice que estos falsos maestros tienen las mismas características que estos ángeles, que fueron lujuriosos sexualmente, depravados, y él los ha acusado de eso. Y por eso tendrán su castigo. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Versículo 7. La condenación de los gentiles inmorales. Versículo 7 dice así. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extrañas, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo eterno. Este versículo, la introducción a este versículo, hermanos, da una vez más la certeza de lo que Judas está hablando en el versículo 6, es acerca de la lujuria de los ángeles, porque escuche cómo introduce el versículo 7, dice, así también.
Esa es la comparación que está haciendo ahora Judas entre el evento de los ángeles, de la rebelión de los ángeles cuando bajaron a tener relaciones sexuales con las mujeres, con la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra. Los está comparando. So, es más seguro que en el versículo 6 Judas se está refiriendo al evento de Génesis 6. En este versículo encontramos el castigo de la inmoralidad sexual que cometían los habitantes de Sodoma y Gomorra, por los cuales fueron castigados. Una vez más, este versículo o este relato bíblico era muy conocido por su audiencia. El argumento de Judas aquí es que las ciudades de alrededor siguieron el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Véalo conmigo una vez más. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. ¿Qué pasó con ellas? A semejanza de aquellos. O sea, siguieron el ejemplo. Siguieron el ejemplo de Sodoma y Gomorra en cuanto a la inmoralidad sexual. El verbo corrompieron, que dice que estas ciudades se corrompieron, en griego, ekporneo, viene de la raíz porné, de donde nosotros sacamos la palabra o la frase pornografía. Inmoralidad sexual. Dependiendo del contexto, puede significar prostitución, fornicación. El sentido es inmoralidad sexual. Dice que estas ciudades se corrompieron sexualmente, eso es lo que quiere decir. En inmoralidad. Lo mismo quiere decir Judas al apuntar a cuando dice carne extraña. Le estoy explicando lo que dice el versículo 7 para que usted vea cuál es la argumentación de Judas. Carne extraña es un modismo griego para apuntar hacia la homosexualidad, al lesbianismo. Eso es un modismo. Es una manera de decir que están practicando actividades que son antinaturales, la homosexualidad, el lesbianismo. Y por estas razones son castigados. Esto no es nuevo, hermanos. Mire lo que dice Pablo en Romanos 1, 26 al 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Hermanos, esto no es natural. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Es increíble, yo no sé si usted lo ha notado, pero es increíble la campaña homosexual tan rampante en nuestros tiempos. Por todos lados quieren endoctrinar al mundo, quieren que el mundo acepte lo que es inaceptable. Quieren que aceptemos que la homosexualidad y todo lo que tiene que ver con el LGTB y no sé cuántas letras más han añadido y seguirán añadiendo, que es normal. No lo es. No lo es. Y nunca lo será. Y la iglesia de Cristo y los verdaderos creyentes nunca doblaremos nuestras manos. Nunca le llamaremos al error correcto ni a lo malo bueno. Serán castigados por ese pecado. Serán castigados con el infierno. Ese es el punto de Judas. Ese es el punto de Judas. Dice que fueron expuestas como ejemplo por su desviación sexual. La única esperanza que tiene este mundo y los homosexuales, no los odiamos, hermano. Nosotros no los odiamos en lo absoluto. Su única esperanza es que nosotros proclamemos esta verdad para que ellos vengan al arrepentimiento. Esto no es un acto de odio, es un acto de amor. Porque yo no sé si usted ya lo notó, pero Judas está argumentando una y otra vez. Serán castigados, serán castigados, serán castigados.
El juicio de Dios, hermanos, es eminente, es seguro. Si alguna vez había usted pensado en su mente o cuestionado o duda, ¿será que Dios va a castigar? Judas hoy le dice sí, un rotundo sí. Que no le quede la menor duda en su mente, que el incrédulo será castigado. El inmoral será castigado. El que duda será castigado. El falso maestro será castigado. El falso creyente será castigado. Hermanos, somos los heraldos del Señor, que tenemos que proclamar esta verdad y llamarlos al arrepentimiento por amor. Por amor. Porque si yo veo que mi hijo está en medio del freeway, no me voy a sentar a esperar o decirle, mi hijo, ven. No, voy a correr desesperadamente para que no sea atropellado por un vehículo. Ellos van caminando, van corriendo hacia su castigo eterno. Es nuestro deber, es nuestro llamado a predicar el evangelio y decirles que se arrepientan, hermanos. No es una sugerencia de parte de Dios. En el libro de Mateo encontramos que tenemos que obligarlos a venir. Obligarlos a venir con argumentos bíblicos, no con mis ideas, no con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no con acepta a Jesús en tu corazón, no, arrepiéntete de tus pecados. En Cristo hay misericordia. Lo mismo para nosotros. Judas ya ha demostrado que serán castigados. Él quería que su audiencia lo supiera. Y yo quiero que ustedes lo sepan, para que examinen sus vidas. Tenemos que examinar nuestras vidas, hermanos. Segunda de Corintios 13:5. Es un mandato. Escucha. Pablo, el predicador de la gracia, el predicador de la salvación solo por fe, dijo esto: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Acaso hay evidencias, lo que está diciendo Pablo, de que Jesucristo habita en ti? ¿Cuáles son las evidencias? Si no hay ninguna, a lo mejor no pasas la prueba. A menos que en verdad no paséis la prueba. Hermanos, examinemos nuestras vidas. El falso maestro examina tu vida. Si estás viendo este mensaje y te has apostatado de la iglesia, apostatado de las escrituras y estás predicando lo que quieres predicar y no te sometes al señorío de Cristo, serás castigado. Tu fin es el infierno por la eternidad. Hermano o creyente, arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuelve a la palabra, sométete a la palabra, deja la apostasía. Apostasía, hermanos, es apartarse de la profesión que uno profesó, valga la redundancia, un día. Apostasía es apartarse de la verdad de Dios. Ojalá algún profesante creyente esté viendo este video y que hoy no está en la iglesia, es un apóstata. Como les dije al principio, no tengo que convencerlos de eso. Ustedes conocen a personas que solían adorar junto con ustedes y hoy viven como diablos. Son apóstatas. Ellos también serán castigados. Es por amor que les advertimos. No es porque les odiamos. Nosotros no somos mejores que ellos. Si nosotros por la gracia del Señor seguimos, es porque Él nos preserva. Es porque Él ha puesto el deseo en nosotros. Incluso el deseo de obediencia no viene de parte de ti.
Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Hermanos, no somos mejores que ellos, pero tenemos que proclamar esta verdad. Judas ha dejado bien en claro, que el castigo es eminente. El castigo es eminente. Y el Señor no va a hacerse de la vista gorda, como comúnmente decimos. Hermanos, examinemos nuestras vidas. En amor compartamos la verdad. Estas palabras del Señor no están para ser discutidas. La palabra del Señor no está para ser discutida. Solo puedes hacer dos cosas: o te sometes o la desobedeces. No existe otra. Mas, sin embargo, tenemos que predicarlo, enseñarlo en amor, pero no está bajo discusión. Es la palabra del Señor. Examinemos nuestras vidas y si no estamos alineados con la palabra, arrepintámonos, hermanos. No sabemos cuándo va a ser tu último día. Puede ser hoy. Hoy puede ser tu último día. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Oremos. Señor, esta advertencia es abrumadora. No concibo en mi mente cómo algunos profesantes cristianos dicen que Dios no castiga. A lo mejor no han leído tu libro. Esto no es solo de Judas, es de Génesis a Apocalipsis. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a tu pueblo, a esta congregación de Grace Bible en español, nos ayudes a seguir perseverando, Señor, hasta el final, sin importar lo que venga: enfermedad, falta de cualquier necesidad, situación económica. Sigamos perseverando, pues nosotros no venimos a ti para ser sanos o para ser ricos o para ser prósperos o para ser exitosos. Venimos a ti porque vimos nuestra verdadera condición miserable como pecadores, pero también vimos a Cristo como suficiente Salvador. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final a cada uno de nosotros. Esa es mi oración. Ayúdanos a no apartarnos de tu palabra, a no apostatar de ella, a someternos a ella, Señor. Señor, sé misericordioso para con aquellos falsos maestros, Señor, que han apostatado de tu palabra, de tu doctrina, y concédeles arrepentimiento. Ten misericordia, Señor, de aquellos que conocemos y se han apostatado de la fe. Aquellos que juntos solíamos adorarte y hoy están lejos de ti. Han apostatado. Ten misericordia para con ellos, Señor. Sálvalos. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad con firmeza, con certeza, con convicción, pero en amor. Tu palabra no está para ser discutida, sino para ser obedecida. Señor, gracias, porque reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. No es porque somos muy obedientes que hemos permanecido. No es porque somos muy inteligentes que hemos permanecido. No, Señor, somos ovejas. No somos los más inteligentes. De hecho, lo vil y menospreciado del mundo tú has escogido. Si hemos permanecido es porque tú nos has preservado, Señor. Y en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Recibe la gloria. Solo tú la mereces.
Gracias por preservarnos, Señor. Pedimos todo esto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.